El día de hoy me encuentro en las instalaciones de Adavi México, una asociación que es de gran importancia para el rescate patrimonial mexicano. Me recibe en estas instalaciones la licenciada Fabiola Monroy, quien es la coordinadora de difusión y quien nos va a platicar acerca de todo esto que hace Adavi. Licenciada, muchísimas gracias por recibirnos. No, pues gracias a ustedes por contactarnos. Pues a mí me interesaría muchísimo primero empezar que nos diga qué significa Adavi, las siglas Adavi. Bueno, Adavi significa Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México AC. Bueno, eso ya nos da una idea de qué es lo que hace esta asociación, pero me gustaría que en sus palabras nos contara cómo nació Adavi, cuál es su propósito, cuál es la misión de esta asociación. Bueno, Adavi nació hace 16 años, en el 2003, por un interés que ya tenía la doctora Marisabel Grañén Porrúa, que es nuestra presidenta, que se llevaba mucho con la doctora Estela María González Cicero, desde hacía décadas prácticamente. La doctora González Cicero fue directora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y ahí fue donde la conoció nuestra presidenta. Entonces de ahí empezaron a llevar una serie de rescates de archivos y de bibliotecas, que después, cuando la doctora González Cicero se vuelve directora del Archivo General de la Nación, pues eso se vuelve un reto más grande, ¿no? Entonces Adavi, cuando la directora sale, la doctora Estela María González Cicero, sale del Archivo General de la Nación, es que se crea Adavi. Porque para ello ya tenía entablado un compromiso el contador público Alfredo Harpelú, que es nuestro patrocinador y santo patrono, con el Archivo General de la Nación, y de alguna manera esos fondos se trasladan a la naciente Adavi, cuya misión es coadyuvar al rescate del patrimonio documental de México, ya sea que se encuentre en archivos que hay de muy diversa naturaleza y en bibliotecas con libro antiguo especialmente. Eso es así como básicamente ya teníamos como nuestras raíces, ya teníamos personas con conocimiento de causa de qué estaba pasando en el patrimonio documental del país y qué se podía hacer. ¿Y cuáles son las líneas de acción? Una vez que ya se estableció, que ya se fundó bien la asociación, ¿cuáles han sido las líneas de acción que tiene Adavi? Es decir, ¿qué se dedica a recuperar? ¿Únicamente documentos o también otro tipo de patrimonio? Sí, bueno, nosotros nos dedicamos especialmente a patrimonio documental, pero no por eso dejas de hacer otras cosas. Por ejemplo, se han restaurado en nuestro Centro de Conservación y Restauración lienzos, óleos que tienen que ver con la historia de algún poblado. Entonces, nuestras líneas de acción son básicamente rescate, organización, catalogación, inventarios, diagnósticos, conservación, restauración, publicaciones y difusión. Entonces, estas líneas de acción se dividen en cada una de las áreas que tenemos. La primera, y de las dos primeras con las que nace Adavi, es básicamente archivos civiles y eclesiásticos y bibliotecas y libro antiguo. Entonces te desgloso archivos civiles y eclesiásticos. Entonces los archivos civiles y eclesiásticos pues fueron los primeros, de las primeras coordinaciones, porque ese es el interés. Nosotros hemos rescatado archivos literalmente de las cárceles inclusive, porque los archivos municipales, cuando ya es mucha la documentación y no se tiene esa sensibilidad, lo primero que va a dar casi a la bodega son los archivos históricos. Claro. Entonces, como te decía, nuestra directora ya tiene conocimiento de causa de qué está pasando en México con esos archivos. Le entramos primero a los archivos municipales, a los archivos estatales y a los archivos que nadie toca, que son los parroquiales.
¿no? Entonces, ¿por qué no se meterán con los parroquiales? Porque como están bajo jurisdicción del gobierno eclesiástico, claro, literalmente, a pesar de que a partir de Benito Juárez todos los bienes eclesiásticos son bienes federales. Con las leyes de reforma. Exactamente. Entonces, tú la catedral no puedes decir, es que la iglesia no sé qué. Sí, la iglesia la tienen como dato de alguna manera, pero detrás de eso son bienes nacionales. Entonces, a quien le toca intervenir y decidir, por ejemplo, en una restauración tan grande como podría ser la Catedral de la Ciudad de México, la Catedral de México, claro, pues finalmente es el INAH, ¿no? Entonces, es por eso que hay, pues, también mucho recelo por parte de las autoridades eclesiásticas de que les quiten sus documentos, de que vayan a dar a otro lado. Entonces, sí se tiene que tratar con guantes. Con mucha diplomacia. Y con mucha diplomacia, desde el párroco hasta el obispo o el arzobispo, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos, y hablando de archivos eclesiásticos especialmente, desde parroquias que ni siquiera figuran en el Google Maps, hasta proyectos con la Catedral de México, con la Catedral de Puebla, entonces con seminarios. Esos archivos eclesiásticos poco conocidos, ¿cómo logran ustedes contactarlos o ellos los contactan a ustedes para rescatar un archivo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica? Bueno, la parte de archivos cuando se fundó la llevaba el maestro Jorge Garibay y él tenía a su cargo su antiguo puesto en el Archivo General de la Nación, esta parte de archivos eclesiásticos. Entonces, él ya tenía una trayectoria, además eclesiástica, y conocía más o menos el ambiente, o no más o menos, lo conocía muy bien. Entonces, sabe con quién dirigirse y cómo dirigirse. Claro. ¿No? Ya sea desde, como te menciono, desde una parroquia, cómo convencer al párroco de que esos documentos que tiene ahí, de que esos libros de bautismos o de confirmaciones o de matrimonios, o llegó hasta los de defunción, que se acaban prácticamente cuando se inicia el registro civil, son importantes para la historia de México. Y son importantísimos porque hay parroquias que tienen sus documentos intactos, mientras que los archivos municipales tienen faltantes. Entonces, cuando tú quieres hacer una microhistoria, que estuvo muy de moda y que sigue aprovechando todavía, sí, tú puedes entrelazar y cruzar la información del registro de las parroquias con los archivos municipales. Claro. Entonces eso hace una historia muy rica. Sí, porque hay que recordar que 300 años de virreinato, bueno, pues todo lo manejó la iglesia. Así con las leyes de reforma con Benito Juárez en el siglo XIX, entonces ahí ya pasa a ser civil. Pero para construir esa historia o esa microhistoria de algún lugar, de algún sitio, es importantísimo, es fundamental esos archivos. Entonces ahí es donde Adavi entra al rescate. ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a un archivo que está en cajas, por ejemplo? Bueno, nosotros primero somos como los vampiros, nos tienen que llamar. Y a veces tanto en los municipales como en los parroquiales se corre la voz, ¿no? Entonces llegas a un municipio en el que ya tienes la solicitud del archivo municipal o la de los cronistas locales que negocian con el presidente municipal para que Adavi llegue. Es muy importante lo que acabas de mencionar, los cronistas de cada localidad, ¿verdad? Ellos son como que el enlace, ¿no? Sí, de alguna manera, a veces son como los más celosos de los archivos. Sí, también. ¿No? Por ejemplo, en Tehuacán nos ha pasado, o sea, se intentó entrar al archivo de Tehuacán, al archivo municipal, se ha intentado desde Puebla, desde aquí, desde diversos, es súper difícil, ¿no? A ver si esta vez, porque acabamos de hacer una alianza con el archivo municipal de la ciudad de Puebla, si es posible a través, porque el archivo municipal de Tehuacán es impresionantemente importante, ¿no? ¿Por qué le tendrán tanto temor a que entre alguna asociación, institución a rescatar estos archivos? Pues yo creo que los celos, también el afán protagónico, ¿no? De que estos son mis documentos y solo yo los trabajo y solo yo soy el especialista.
sino que el conocimiento es como el amor, literalmente, ¿no? O sea, cuando tú conoces algo, tienes ganas de compartirlo, claro, ¿no? Entonces, entre más información tienes, tú solito, una persona dedicándose toda su vida, no va a agotar el tema, y mucho menos un archivo. Claro. Entonces, pues es que el conocimiento cuando se da a conocer, se multiplica el amor por esos datos o por esa información, ¿no? Entonces, y la otra es que también, porque ya ha pasado, también les pasó en Puebla, que es el caso concreto que tenemos, a raíz de una restauración que se hizo de unos códices aquí, un gobernador poblano hizo un concurso de cuáles eran las poblaciones que tenían documentos más antiguos. Ajá. Entonces, las poblaciones, queriéndose ver bien, pues llevan sus documentos a Puebla. Ajá. Y ya no se los regresan. Entonces, después de eso, pues ya no quieren que vaya nadie. Claro, se vuelven celosos de su patrimonio. Claro que sí, exactamente, ¿no? Entonces, ya tienes como esos antecedentes, tienes que lidiar contra esos antecedentes. Nosotros para nada sacamos, en el caso de los archivos, nunca sacamos nada de la población, al contrario. Nosotros vamos a la población o a la parroquia, ya sea municipio o parroquia, y lo que haces es rescatar de donde estén. Así están, porque están en cajas de huevo, te digo, están en cárceles, están tirados en los sótanos. O sea, nosotros tenemos fotos también muy impresionantes. Y lo que haces es sacar del mugrero, ordenas por series documentales, porque esas ya están muy determinadas. Todos los municipios y todas las parroquias tienen casi las mismas. En el caso de los archivos municipales hay dos injertos, por decirlo así, que es registro civil, porque el registro civil de alguna manera es federal. Claro. Entonces el municipio sí lo tiene, pero no está bajo su jurisdicción, por decirlo así. Y lo que son justicia. Ajá. Entonces, justicia y registro civil se integran al archivo histórico municipal para que no se pierdan. Claro. Porque si no pueden quedar por ahí. Sí. Y ya no supieron, ¿no? Ya no supieron en dónde quedó esa documentación. Entonces, se quedan anexados a nuestros controles, digamos, a nuestro rescate. Entonces, también se ponen cajas. Esas cajas ya se sabe qué años tienen, qué contienen, qué series documentales contienen, y este registro pasa a ser un inventario. Claro, muy importante. También, ajá. Entonces, gracias a los inventarios sabemos cuáles son los documentos más antiguos, qué grupos documentales abarcan, que en el caso de los archivos parroquiales, si hay en lenguas locales, ajá, o sea, si hay en otomí, si hay en mije, si hay en náhuatl, si hay en yucateco, o sea, en los de Chiapas, o sea. Y todo esto se lleva a un registro. Sí, claro. En el inventario se clasifica todas estas características. Sí, entonces eso ya pasa a otro proceso. Cuando tú ya tienes tu inventario, ya lo tienes hecho, ya tienes tus cajas ordenadas, eso pasa a una publicación. Entonces nosotros tenemos más de 400 inventarios sobre archivos municipales y parroquiales. Ajá. Porque hemos trabajado en 28 estados del país, 29, casi todo México, sí. Solo nos falta Sonora, Nayarit y Baja California Sur. Pero en todo lo demás hay... Por lo menos hemos tenido un proyecto. Sí, después, conforme la nación se va poniendo difícil, por ejemplo, tú sabes que hay zonas difíciles. Claro. En Michoacán fueron de los primeros archivos que se rescataron, en 2004, 2005. Pero después, con la llegada de grupos no alineados, por decirlo así, se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve muy difícil la entrada. Claro.
Lo mismo pasa con Veracruz, lo mismo pasa con Tampico o con regiones del norte, que alentar estos grupos delictivos ya es muy difícil. Muy complicado. Muy complicado, entonces está bien que el patrimonio documental necesite ser rescatado, pero no lo vas a hacer a costa de nadie, ¿no? Por supuesto. De la vida de alguien. Pero, pues por ejemplo, en Oaxaca tenemos un proyecto muy bonito, teníamos un convenio con Puebla que ya se reactivó otra vez, y después de México, de la Ciudad de México, Puebla es la segunda entidad del país que más proyectos ha recibido, ¿no? Bueno, es que Puebla fue importantísimo también en la época virreinal. Sí. Los archivos han de ser riquísimos. Sí. O sea, incluso, pues se han detectado, ahora vamos al otro lado, a la coordinación de bibliotecas y libro antiguo. Que es, bueno, antes de que pasemos a esa parte también muy importante y muy apasionante para un servidor, me gustaría que nos explicaras, una vez que ya Adavi rescató, clasificó, restauró los documentos, ya los dejó bien en orden en sus respectivas parroquias o municipios donde haya sido intervenido, ¿qué pasa después? O sea, ¿ya se quedan así otra vez en cajas o hay alguna asesoría para saber cómo manejar los documentos? Porque también es muy importante aprender a manejar un documento. Sí, así es. Eso es la otra parte. Aquí tenemos como 3 patitas, ¿no? Se dice como una trinidad. O sea, si tú no tienes recursos monetarios, si tú no tienes el interés de las autoridades o no tienes capital humano, no hay manera de que puedas emprender un proyecto. Es muy difícil. Sí. Entonces, ¿qué haces cuando llegas a un lugar en que nadie sabe de archivística? Claro. O del libro antiguo? Capacitas. Adavi de México capacita a las personas que se van a quedar ahí, ¿no? Que se quedan organizando ya las nuevas entradas de los archivos históricos, ¿no? Entonces, hay presidentes municipales o párrocos que sí les importa mucho ese rescate, y hay otros que no. Entonces, sí se han detectado, porque alguna vez se hizo un recorrido otra vez por lo que ya se había hecho. No, pues hay presidentes municipales que se llevan las cajas. Sí. El problema es que luego no sabemos. Nosotros desconocemos. Entonces, dice nuestra directora que es como lavar platos. O sea, se pone otra vez en orden y... a ver quién lo ensucia otra vez. Viene otra vez el desorden y así. Sí, hasta que a alguien realmente le interesa, ¿no? Pero entonces el ciclo se cierra, el ciclo de la intervención de Adavi se cierra con la asesoría, con la capacitación del manejo de documentos. Y con la publicación del instrumento de consulta, ese sería del el broche inventario. Sí, esos instrumentos de consulta están disponibles en nuestro sitio web. Y si es otro tipo de trabajo, por lo general siempre se hace una publicación. Entonces nos ha tocado ir, por ejemplo, a Nealtican. En Nealtican la parroquia tiene un documento muy importante que es un pictograma. Entonces Adavi de México hizo la intervención, claro, con el apoyo del presidente municipal y de las autoridades parroquiales, porque ellos son quienes los resguardan, y se hizo una publicación de Nealtican. Entonces alguien que es especialista en la zona hizo la introducción, después se hace como la lectura de este documento. Queda un documento muy chiquito, que una publicación de no más de 80 páginas, pero cuando lo fuimos a presentar en Nealtican, o sea, realmente ahí sí te da mucha emoción. Claro. Cuando te dice una persona mayor, yo no sé leer, pero yo lo llevo para mis hijos y para mis nietos. Wow, sí. O llega alguien de mediana edad y te dice, voy a comprar 2 porque le voy a mandar uno a mi hermano que está en Estados Unidos. Entonces ahí cuando te das realmente cuenta del impacto social que tiene rescatar el patrimonio documental, porque la gente dice, ya tenemos historia, nuestro pueblo tiene historia, y nuestro pueblo es importante. Por supuesto. ¿Dónde está este lugar? Nealtican, Puebla. En Puebla. Sí, lo puedes ver en nuestro sitio web. También tenemos en
en YouTube, en comercial, nuestro canal, y ahí está la presentación. Muy bien. Eso era una cosa bien bonita. Ahorita platicamos acerca de la página web, que también la revisé y está muy interesante. Ay, qué bien. Ahora vamos a pasar a bibliotecas. ¿Cómo interviene Adavi las bibliotecas? ¿Qué tipo de bibliotecas es las que han trabajado? Bueno, Adavi pues también, a solicitud de las personas, de los interesados, por lo general de las autoridades, hemos trabajado desde la Biblioteca Palafoxiana. ¡Wow! Nada más y nada menos. Nada más ni nada para menos. Para que veamos hacia dónde va Adavi. Sí, la primera biblioteca pública del mundo. Bueno, de Latinoamérica, no del mundo, de Latinoamérica. Sí. Hemos trabajado bibliotecas de conventos, hemos trabajado bibliotecas de órdenes religiosas. A ver, mencionamos como cuáles, es que a mí me emociona muchísimo. Hemos trabajado, por ejemplo, la Biblioteca del Centro de las Artes, que también es, o sea, importantísima. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado en Toluca la Biblioteca del Padre, así se denomina, Checa Curi, que son bibliotecas conventuales. Entonces, prácticamente todas esas bibliotecas tienen acervos en latín y tienen libros muy antiguos. Entonces, prácticamente incunables. Con sus marcas de fuego. Con marcas de fuego. La biblioteca del Museo de Sinacantán, del Museo Virreinal de Sinacantán. ¿Dónde está ese? No, perdón, de Sinacantepec. Es el Museo Virreinal Sinacantepec, aquí en el Estado de México. Como ves, intervenimos, no solo, o sea, siempre tenemos para todos, ¿no? Porque ahí se ve la necesidad, ¿no? De tanto de museos como de instituciones privadas, como de instituciones públicas, como sería la Palafoxiana, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, en Durango apoyamos también ahí la catalogación del fondo antiguo, Marqués de Castañiza me parece que se llama. Entonces, gracias a las gestiones de Adavi, ellos pudieron hacer un edificio específico para su colección de libros antiguos. Entonces, es un gran orgullo para Adavi. Claro, pues sí, pero a veces Adavi es como el catalizador para que esas cosas pasen, ¿no? Entonces, porque obviamente debes de dejar las cosas mejor de las que las encontraste. Sí. Y bueno, por ejemplo, la biblioteca del seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en Querétaro fue de los últimos proyectos así enormes. Esos proyectos son de 3 años, 4 años, debido a que es una catalogación y que tiene mucho material. Otro de los proyectos recientes de bibliotecas ha sido el de Concal. Se consiguió que en el antiguo monasterio de Concal, en el antiguo convento de Concal, que era franciscano, se trasladara todo lo que es archivo histórico, biblioteca de el arzobispado de Yucatán. Entonces ahorita ya tienes allí en Concal lo más selecto de la historia de Yucatán. ¿Esa biblioteca sí pasó de un lugar a otro? Sí. ¿Por qué condiciones es que deciden que se tiene que mover la biblioteca? Porque donde están es bastante difícil resguardarlos, o sea, el clima yucateco no ayuda mucho, como todos los del sureste, todo lo que es humedad. Claro. Y además así tenías reunida toda la colección. También es una manera de controlar que tienes, ¿no? Obviamente esto fue un acuerdo entre el arzobispado, el convento y Adavi, y también estuvo presente ahí Fomento Cultural Banamex, que siempre ha apoyado muchísimo ese tipo de proyectos. Sí, Fomento Cultural Banamex es para Adavi así como otro de los santos patronos, otro padrino, porque sí, ven más allá, tienen visión. Claro. Y eso es de lo que se trata, de que tú preserves esos documentos y esos libros a futuro, para las siguientes generaciones, ¿no? ¿Y alguna biblioteca personal que hayan intervenido? Bueno, una de las bibliotecas que ahorita puede causar mucho furor porque está de moda desde hace años, pues
no la biblioteca, perdón, el archivo Frida Kahlo. Ah, ¿lo intervinieron ustedes? Sí, cuando fallece Dolores Olmedo, Ajá. que es la que se queda custodia de los bienes y todos los documentos, tanto de Frida como de Diego. Así es. Ella, cuando se queda como custodia, ella decide que no se va a abrir sino hasta su muerte esos documentos, ese archivo. ¿La muerte de Dolores Olmedo? De Dolores Olmedo, Ajá. sí, cuando muere Diego. Uh-huh. Dice, esto no se va a abrir hasta que yo me muera. Uh-huh. Entonces, pues ella se muere ya siglo avanzado, siglo XX. Ajá. Cuando ella fallece, entonces la Casa Azul, la casa de Diego y Frida, le pide a Davi que por favor le ayude a ordenar todos esos documentos. Ajá. Entonces esto es así como una de las cosas que tenemos hacia afuera, ¿no? ¿Ese archivo dónde estaba? En la Casa Azul. ¿Y estaba en una recámara? Estaba junto a la recámara de Porque Diego había algo Rivera. en un baño, ¿no? Que estaban Sí. los vestidos de Frida. Ajá. Y en otra recámara estaba el archivo. Sí, así Como que se es. encontraron así, sorprendente. Sí, la correspondencia personal de Frida y de Diego con otras personalidades, que incluso la última vez que tuvimos un encuentro cercano, digamos, con la Casa Azul, Ajá. nos dijeron que iban a cerrar el archivo 3 años, porque el plagio estaba fuertísimo. Ajá. Uh-huh. Sí, eso es lo malo, lo que Sí. pasa, ¿no? Una de las condiciones que Adavi tiene para intervenir en archivos privados es que estén puestos al público, Uh-huh. ¿no? En Sí. este caso, pues sí, por mucho tiempo tuvieron esa condición de apertura de consulta, pero debido a los plagios y debido al robo de muchas cosas, decidieron cerrarlo por 3 años. No sé si esté cerrado o si se haya cumplido esa decisión, Uh-huh. pero sí veían que de veras no, ya era... Una locura. Sí, entonces, de otra manera de meter en control esto, ¿no? Una de las bibliotecas particulares a la que hemos apoyado también es la biblioteca de cocina de Herdes, de la también, Fundación muy Herdes. importante, sí, sí. Ajá. Que está allá en el centro histórico, por el Así Templo es, Mayor. así es, juntito. Ajá. Entonces ahí les hemos apoyado más que nada con diagnósticos, con restauración y con la entrada de uno de sus libros, que es El cocinero mexicano, Sí. a memoria del mundo. Como que es la joyita de la corona de Grupo Herdes que tiene resguardada, ¿no? Sí, entonces también tiene una colección muy, muy interesante. Sí. Y obviamente, para que tú seas memoria del mundo, tu colección debe estar abierta al público. Eso es muy importante, que esté abierta al mundo, porque uno, ya lo comentábamos antes de empezar esta grabación, yo que no soy investigador ni soy especialista, pero tengo el interés, y seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen el interés por ir a conocer, por ir a tener contacto con el documento, con el libro. Sabemos que hay unos que deben de estar resguardados por conservación, pero deben estar abiertos al público, y lo que acabas de mencionar, que es una de las consignas que tiene Adavi, creo que es muy importante, porque si no, no tendría razón de ser una restauración, un rescate, ¿no? Así es. Sí, o sea, el impacto social que te comentaba yo, sí es muy importante, porque si no sería una biblioteca privada cerrada, Claro. ¿no? Claro. Hay 2 tipos en el mundo de coleccionistas de libros, ¿no? Y de documentos, obviamente, o de fotos, o de mapas, todo, cualquier ¿no? coleccionista. Los que quieren tener el bien per se, Sí. porque yo lo tengo, Ajá. ¿no? Y los que tienen para disfrutarlo, Uh-huh. ¿no? Igual tú puedes tener 10 incunables en tu biblioteca ahí resguardados y nunca los disfrutaste, Sí. ¿no? Y no los compartes, no los difundes, pues es un archivo Así es. muerto. Sí, literalmente. Y luego ahora viene el problema de qué pasa cuando te mueres. Uh-huh. También. Que es otra línea. Pero bueno, esas son las 2 líneas con las que empieza Adavi. Y después, pues viene el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, porque se ve que hay una necesidad, Ajá. ¿no? ¿Quién hace eso? Obviamente, Lehenkrim, la Escuela de Conservación
restauración y museografía, pues está saturada. Sí. Y dependiendo de las políticas, pues tienen o no dinero. También. Además, antes, hace 10 años, 20 años, los especialistas en restauración de patrimonio documental eran muy raros. Sí. Eran muy, muy raros. Entonces, igual te podían hacer te restauraban un documento como si fuera un trabajo de caballete y pues no. Lo echaban a perder. Sí, y luego para revertir esos procesos, pues es un problema, ¿no? Entonces, en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación hemos tenido proyectos así con el mismo Archivo General de la Nación, con el Colegio de Vizcaínas. Uy, otro archivo muy importante. Sí, que es importantísimo, nos llevamos muy bien, somos cómplices y socios. Esperemos que más adelante también podamos ir a entrevistar. Sí, ¿no? Cuando gustes, le decimos a la doctora Ana Rita y ella te recibe con mucho gusto. Y lo que se ha restaurado aquí que destaque ha sido un libro que se considera hasta el momento único en el mundo. ¿Cuál es? Que es un libro de música que se llama Graduale Santorale. Los graduales son libros de música que se utilizaban en las parroquias para cantar las misas de cada 8 días. Y de esos hay un santorale y un dominicale. ¿Son los de gran formato? No tan grandes, no son de coro precisamente. Los de coro sí son muy grandes porque los tienen que ver desde lejos. Claro. No, estos son un poquito más pequeños, ¿no? Son portátiles. Entonces, rescatando, aquí viene toda una historia, ¿no? Rescatando un archivo municipal, alguien en Oaxaca le toca las puertas al archivo parroquial. Entonces van a buscar al encargado del archivo parroquial y de que tenían ahí un cofre con unos documentos que ni sabían. Entonces encuentran partituras y encuentran 2 libros en muy mal estado. Y la persona que va a rescatar estos libros o que iba a rescatar el archivo le pregunta al especialista de bibliotecas y libro antiguo que identificara esos libros. Entonces uno lo identifica como el Graduale Dominicale y el otro como el Graduale Santorale. ¿Qué dices que son únicos? El Santorale. El Graduale Santorale es único en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Obviamente tú tienes como las historias de la imprenta en México. Sí. Y se sabía que se había impreso. Incluso hay documentos que se sabe que se compran, pero no se tenía noticia de uno de ellos hasta que apareció en Soyaltepec, Oaxaca. Wow. Es que esas historias son fabulosas. Sí, son muy bonitas. Para la historia documental, para la historia de México. Así es. Que da muchísimo gusto que existan instituciones como esta, como Adavi. Así es. Entonces es muy bonito porque se le pide permiso a la comunidad para que dejaran salir los 2 graduales y los restauráramos aquí en la Ciudad de México. ¿Eso sí se vinieron para acá? Sí, porque es imposible montar un taller de restauración ahí, ¿no? Se le pide permiso a la comunidad y la comunidad pues dice que sí, a pesar de que sabían de que se iban a tardar por lo menos 2 años, ¿no? Y la comunidad venía a visitarlo. Qué bien. A ver cómo iba el proceso. Sí, eso lo tenemos documentado en YouTube. Y en una ceremonia así como muy solemne se regresan los 2 volúmenes. Bueno, ya se los habían llevado, la comunidad se los lleva de aquí, pero para que el pueblo se entere del patrimonio que resguardan, pues se hace una ceremonia muy solemne y entre las cosas se interpreta parte de un canto que está en uno de los graduales. ¿En esa ceremonia? En esa ceremonia. Uy, debió haber sido maravilloso. ¿Hay videos de eso? Sí, tenemos videos de eso. Qué bien. Sí. Entonces, ahí intervinieron prácticamente todas las coordinaciones de Adavi, menos la de fotografía. ¿Cuántas coordinaciones tiene Adavi? Tenemos
bibliotecas y libro antiguo, archivos civiles eclesiásticos, el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación. Tenemos una que es muy reciente, que es la Coordinación de Preservación Fotográfica, Publicaciones y Difusión. Esas son como bastante nuestras completo. áreas. Ajá. Sí, porque te vas dando cuenta que cuando dices documento, los documentos no nada más son los papeles, ya sean manuscritos o mecanuscritos. Los documentos también incluyen fotografía, también incluyen audio, también incluyen partituras. Entonces, de alguna manera te tienes que diversificar. Claro. Entonces, como te comentaba, el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación pues, se encarga de todos estos documentos. Ajá. En papel básicamente, ¿no? Pero también hemos restaurado códices en tela. ¿Cómo qué códices les ha tocado? El lienzo de Guaquechula. Ajá. Ahorita hay 2 códices de Puebla también, de estos códices que ya nos regresó el malvado gobernador. Y pues obviamente los graduales, así como de lo más importante. Esos han sido como los 2 más importantes, los 2 de Puebla, que estaban en el Museo del Alfeñique y que ahora no sabemos dónde quedaron. Parece que... Qué bárbaro. Esperemos que estén todavía en el Museo del Alfeñique, porque con el movimiento telúrico del 17, pues sí, Puebla también pasaron a las armas, ¿no? Uh-huh. Toda esta información, quienes estén interesados en querer investigar, en querer saber los trabajos de Adavi, todo viene en la página web. Así es. ¿Qué encontramos ahí en esa página que es muy, muy bien armada? Ay, pues muchas gracias. Bueno, en www.adavi.org.mx tú encuentras la información general de nuestra visión, nuestra misión, el contacto de todas las coordinaciones, si quieres escribirle a la dirección, la administración. Y tenemos una pestaña prácticamente por coordinación. Tenemos publicaciones. Sí. Y nuestra pantalla principal, una de las cosas que siempre está fresca es que subimos noticias, que eso es algo que nadie hace en México, solo nosotros. Subimos noticias de todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental de México y del mundo. A mí me encantó la página, está muy interesante. Ay, qué bien, qué maravilla. Además también tiene un canal de YouTube, como ya nos habías mencionado. Sí, tenemos un canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Entonces, pues las redes sociales procuramos también tenerlas al día todo el tiempo. Todo este trabajo lo hace la Coordinación de Difusión. Así es. A ver, aquí tenemos que hacer la pregunta concreta. ¿Cuál es el objetivo de la Coordinación de Difusión? ¿Cómo es que difunden todo este trabajo que hace Adavi? Bueno, pues tenemos 3 canales de difusión básicamente. Nuestras redes sociales, que maneja el licenciado Nicolás Chávez Caballero, es que somos 2 nada más. El sitio web que también maneja el licenciado Nicolás Chávez Caballero, el webmaster. Estas son nuestras líneas electrónicas, digamos, sí, en las que difundimos lo que hace Adavi en México y lo que hacen otras instituciones, porque eso es también importantísimo. Y la otra parte es pues nuestra actividad presencial. Nosotros tenemos aquí en Comodato una biblioteca que es la biblioteca José Lorenzo Cosío y Cosío, en donde tenemos actividades de presentación de libros, por ejemplo, de nuestros libros, o de libros que hayamos coadyuvado también a su investigación. Tenemos una serie de tertulias que le llamamos nosotros, que son reuniones, así charlas amenas con investigadores que son muy apasionados de su trabajo y que vienen cada 2 meses a decirnos qué hay. ¿Es bimestral entonces? Es bimestral. Tenemos también presencia en las ferias del libro, que sean como más especializadas, y en las ferias también de estudiantes. Ahorita vamos a estar en septiembre en la UAM Iztapalapa y en la ENA.
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí vamos a estar, casualmente la misma semana, pues dando a conocer qué hay en la página de Adavi, qué ha hecho Adavi en México, y bueno, pues también ahí presumimos los premios que nos hemos ganado. Tenemos un premio por la Secretaría de Gobernación en el 2010, en el Bicentenario, que nos propuso el Archivo General de la Nación. Tenemos el premio Atanasio G. Saravia por Citibanamex. Tenemos 2 premios internacionales, a mucha honra, que es el UNESCO Gigi Memoria del Mundo. ¡Qué orgullo! Sí, porque somos la primera asociación en América que se gana ese premio. Somos la asociación, la primera vez que lo recibe una mujer. Que es la directora que es la directora, sí, nuestra doctora Estela María González Cicero, que tuvo que viajar a Corea para recibir el premio. Y bueno, ¿por qué recibimos este premio? Porque somos una institución particular, somos una asociación civil que sin deber nos estamos encargando del rescate del patrimonio documental de México. Tan importante. Así una es. Labor de verdad tan importante, y que ya más de 15 años me dijiste, 16. Sí, 16 y corriendo. Ajá. Y ojalá que tenga larga vida Adavi. Esperemos que sí. Y el otro premio es como más selecto todavía, que lo da una asociación que se llama Europa Nostra. Entonces, Europa Nostra escoge 10 premiados entre todos los premiados en un año en el mundo en cuestiones culturales. Y nos escogieron a nosotros. Wow. ¿No? Qué orgullo de verdad deben de estar todos los que colaboran en Adavi. Sí, realmente estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Sabemos que es un trabajo imprescindible para México, porque si no tenemos memoria, o sea, si no tenemos documentos, como si tuviéramos Alzheimer. Sí. ¿No? O sea, nadie entiende la trascendencia de la historia documental, de la historia escrita, o las fotografías, que es otro de las coordinaciones, hasta que no tiene alguien cerca que le da Alzheimer, o hasta que no le pasa que en el archivo del hospital le traspapelaron su expediente. O sea, que no se genera una necesidad, ¿no? de información. Sí, entonces la gente normal dice, ay, son papeles viejos. Sí, hay que tirarlos, estorban. Hay que tirarlos, pero cuando ellos tienen un problema en el registro civil y necesitan documentos, se dan cuenta de la importancia misma de sus propios documentos. Así es, exactamente. Pues ya estamos en los últimos minutos de este programa, pero me gustaría que nos platicaras brevemente la casa sede de Adavi, que me parece impresionante. Se me hace una casa aquí en Coyoacán bastante peculiar. ¿A quién perteneció? ¿Por qué están instalados aquí? Bueno, pues estamos instalados aquí porque nuestro patrono, Alfredo Harp, recibió una oferta de compra por parte de quien era el hijo del dueño de esta casa, que era el licenciado Lorenzo Cosío y Cosío. Entonces, el licenciado don Lorenzo Cosío y Cosío fue el primer delegado de Coyoacán. Entonces, aquí asentó sus reales, como decían en la Nueva España, y de aquí es una casa muy peculiar, porque la pueden distinguir porque parece un castillito. Claro. Sí, parece un castillito, literalmente, no puedes pasarla desapercibida. Con piedra volcánica, hecha con piedra volcánica. Así es, con piedra volcánica, enredaderas, puertas de madera. Sí. Entonces, es una casa muy bonita que tiene también una biblioteca muy grande y preciosa, sí, porque el licenciado Cosío era bibliófilo y además era una persona muy culta. En esta biblioteca vamos a encontrar no tanto cosas de jurídicas, porque a pesar de que él era abogado, no se destaca por la jurisprudencia de su biblioteca, sino por la historia de México. Muchos historiadores que antes de que existiera la carrera eran abogados. Ajá, sí, exactamente. Sí. Sí, por ejemplo, López Austin. López Austin es abogado de entrada, no es historiador. Entonces, en esta biblioteca, él resguardó lo más preciado. Y lo más preciado también de lo que él hizo
per se. Ajá. Él, por ejemplo, compraba diferentes ediciones de un códice y hacía su interpretación a partir de las diferentes ediciones. Ah, mira. Ajá. Entonces él se hacía su propia edición personal. Claro. Y todo está resguardado en esta biblioteca. Sí, así es. Entonces está en proceso de catalogación todavía. Tenemos un chorro de volúmenes de muy diversos temas. Pues también tenemos numismática, tenemos timbres, o sea... Pues tenemos que hacer un segundo programa visita, platicando únicamente de la biblioteca, que ha de tener unas verdaderas joyas, y bueno, pues eso vale muchísimo la pena dedicarle un programa nada más a la biblioteca. Así es. Pues licenciada, yo le agradezco muchísimo que nos haya recibido, que nos haya otorgado su tiempo y platicado todo esto acerca de Adavi, que de verdad es muy importante. Si alguien está interesado en venir a conocer las instalaciones, en venir a consultar la biblioteca, ¿lo puede hacer? Ah, sí, claro, sí. ¿Hay Previa cita. Sí. ¿Con previa cita? ¿Algún requisito? No, solamente previa cita y pues que echar un telefonazo para ver cuáles son las colecciones que tenemos disponibles y qué temas hay disponibles. Como decía, aquí hay cosas muy interesantes sobre Coyoacán, precisamente porque el licenciado fue uno de los primeros delegados, uno de los habitantes más movidos de aquí. Sí, está a disposición, como no, del público que guste venir, nada más previa cita. Perfecto. Ajá. Pues muchísimas gracias, y pues invitamos a quienes nos están escuchando que también entren a la página de Adavi, que sigan en Facebook, también los encuentran como Adavi MX, y ahí están compartiendo información y las tertulias, que también se ponen muy interesantes. Pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti por localizarnos. Bueno, pues yo soy Adrián y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.